Buenas noches. ¿Cómo reacciona usted ante una amenaza? De muerte, de alguien que sí lo puede hacer. El cristiano, ¿cómo debe reaccionar ante eso? ¿Le huye? ¿Le teme a la muerte? Aquel cristiano que amenazan con la muerte, ¿cómo reacciona? ¿Cómo debe reaccionar? Si realmente cree lo que las Sagradas Escrituras dicen. Podríamos citar muchos ejemplos, pero citemos el ejemplo de ejemplos. No te están estafando, no te están exigiendo algo a cambio, es tu vida la que están amenazando. Y dice este versículo en Lucas capítulo 13, porque el Señor Jesús está enseñando, y recuerden que terminamos parte de esta enseñanza cuando el Señor Jesús le dice a los judíos que vendrá mucha gente del norte, del sur, del este y del oeste, y entrarán al reino de los cielos y se sentarán al lado de Abraham, de Isaac, de Jacob, de todos los profetas. Y en medio de esa enseñanza, que entre otras cosas es súper poderosa porque viene de su boca, dice que en aquel mismo día llegaron unos fariseos. Este día es muy fructífero para nosotros que el Señor lo haya dedicado a la enseñanza y nos llegue 2000 años después a esta época. Los fariseos, como ustedes saben, no muchos de ellos se convirtieron al Señor. Hubo, pero no muchos. Estos fariseos son prácticamente lo que ustedes y yo diríamos la mosca en la sopa, porque es una enseñanza tremenda de admisión en el reino. Nos incluyó a los gentiles en la invitación al reino de Dios. Y vienen estos enemigos y le dicen a nuestro Señor, a nuestro Jesús, a nuestro Dios: sal y vete de aquí. Aparentaban preocupación por la integridad física del Maestro. Esta región en la cual el Señor está en este momento que Lucas lo cita es la región de Perea. Era una región que pertenecía o formaba parte del reino de Herodes. Herodes significa héroe. Mire que hay gente que se llama muy bonito pero hace cosas muy feas. Y le dicen: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Este Herodes, un tipo peligroso, supremamente peligroso, además con poder. Ya había matado a Juan el Bautista a estas alturas de la narración de Lucas. Así que este heroico, porque eso significa su nombre, fue usado por las tinieblas para tratar de interrumpir la obra de Dios. Yo creo que ni cuenta se dio, porque algunos títeres del diablo a veces no se dan ni cuenta de lo que su titiritero está haciendo. Recordemos un poquito a este Herodes antes de mirar la reacción de nuestro Señor. Allá en Lucas capítulo 3 dice: en el año 15 del imperio de Tiberio César, porque quiero recordarte que Dios no desconoce que hay un reino que no es el de Él, que está gobernado por seres humanos que no son de Él,
pero que merecen un puesto en la historia de la humanidad. Nuestro Dios ingresa en la historia de la humanidad, no la niega, pero tampoco se sujeta a ella en la manera en como el ser humano caído lo hace, a través de sus temores y de sus temporales planes. Entonces gobernaba en el imperio Tiberio César, él estaba ya en la cúspide. Siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato, no vamos a hablar de esos ahora, y Herodes, tetrarca de Galilea. Además, era gobiernos llenos de nepotismo, porque miren, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanías, tetrarca de Abilinia. Pero no solamente había gobernantes en lo secular, podemos llamarlo así, sino en lo religioso. Y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás. Me gusta recordar este pasaje porque a pesar de que Tiberio estaba en el trono y aquellos gobernantes en sus respectivas regiones, y Anás y Caifás prácticamente eran los gobernantes del templo porque se habían apropiado de él. Habían, como saduceos, habían hecho de la adoración a Dios un negocio. Y parece que Dios pasa por encima de ellos, porque dice, vino palabra de Dios. Diga conmigo, palabra de Dios. Mire que no le llegó a Tiberio. Hay muchos creyentes que somos muy inocentones. No entendemos bien lo que las Sagradas Escrituras nos dicen. Y hubiésemos tal vez tú y yo dicho, hombre, si la palabra de Dios llega a Tiberio, fantástico. ¿Por qué? Porque todo el reino estaría en la posibilidad de escuchar, por lo menos que le llegue a Herodes, o a Pilato, o a Lisanías. No, la palabra de Dios en aquella época llegó derecho a un hombre llamado Juan. Está llamándose entonces a este Juan, Juan el Bautista, no el evangelista, sino Juan el Bautista, el hijo de Zacarías y de Elizabeth. Y no llegó a palacio, porque también algunos creyentes en la actualidad se caracterizan por hacer mucho lobby en los palacios de los gobernantes, casi sin diferenciarse de los lamebotas que van a suplicar allí favores, porque piensan que tocando a los líderes y a los gobernantes va a ocurrir algo como si el Espíritu Santo no tuviese control de todo. John, entonces un gobernante no se puede convertir. Claro que sí, pero a escasos. Porque viene la palabra, entonces, no Anás y Caifás, los que soportaban el ostentar el gobierno religioso. Si alguien quería hacer referencia a lo que ocurría en la religión judía, tenía que referirse indudablemente a Anás y a Caifás. Los vean allá en la cúspide religiosa, como sucede hoy en muchas denominaciones y organizaciones religiosas. Pero el Espíritu Santo nos da una lección tremenda. Y dice, hijo de Zacarías en el desierto. No llegó a palacio, ni al templo, no llegó a los poderosos gobernantes, ni a los poderosos religiosos. Llegó a un tipo sencillo, en el desierto, de alimentación extraña, comía grillos y musarañas de esas que se arrastran por el desierto. Se vestía raro, con piel de camello, recordando a Elías tal vez. Medio loquito, dirían las personas acerca de este creyente. A él le llegó la palabra de Dios. Así que pasó derecho. No tocó a Herodes, no llegó al palacio, no
No llegó a los sumos sacerdotes, no. Y dice la Escritura, entonces Herodes el tetrarca, porque estamos hablando de este Herodes para mirar lo que el Señor Jesús le contesta a este superpoderoso. Porque quiero decirte algo, cuando el Señor Jesús dijo, no le teman a aquellos que solo pueden matar el cuerpo y después nada pueden hacer por su alma. Témanle a aquel que, muerto tu cuerpo, puede lanzar tu alma al infierno. Le tememos a los que no son. Y un creyente realmente fundado en la palabra de Dios y en la comunión con el Espíritu Santo no debe ser inferior a su maestro, a Cristo. La Escritura dice, el discípulo no será superior a su maestro, pero por lo menos debe ser igual a su maestro. Entonces Herodes el tetrarca, salté al versículo 19, solo estoy haciendo un repaso, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, porque como solo voy a citar lo que dice Lucas de Herodes, cuñémoslo con lo de los otros evangelios. Resulta que Herodes en cierta ocasión fue a visitar a su hermano Felipe y conoció a la mujer de Felipe, su hermano, y se la llevó para él. Y Juan el Bautista le decía a Herodes, porque mire que la palabra de Dios también es para los paganos y para los impíos. Esto no es solo para nosotros. Y van a ser juzgados con el mismo rasero de la palabra que a nosotros nos ha sido entregada. Y le decía, Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Algún predicador tibio le doraría la píldora. No, Dios es amor, tranquilo, Él lo entiende. Juan el Bautista no negociaba la palabra, porque dice Lucas, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, así se llamaba la mujer esta, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades, porque tener ese problema a nivel de relación con la mujer de su hermano no era lo único que Herodes hacía mal, dice, y de todas las maldades que Herodes había hecho, porque el tipo era un pernicioso. En la historia secular usted puede buscar y encontrará que lo único bueno que Herodes hizo fue morirse, de resto todo fue malo. Era un hombre terrible, como muchos que hoy se levantan en los gobiernos haciendo lo que aparentemente les da la gana, como si no hubiera palabra de Dios que les juzgase. Te estoy trayendo a colación todo esto porque los fariseos llegaron a decirle al Señor Jesús, salga corriendo, Herodes lo está buscando para matarlo. Dice, sobre todas ellas, Herodes añadió además esta, es decir, además del cúmulo de maldades que llevaba, le puso el moño porque recuerden que encerró a Juan en la cárcel, lo encerró. Y sabemos también que lo mató, lo decapitó, porque esta señora Herodías era igual o más perversa que el mismo Herodes. Ella no tuvo ningún problema en pasar de la cama de su marido a la de su cuñado. Y en cierta ocasión, Herodes hizo una fiesta y ya medio prendidito, comete el error más grave que puede cometer un borracho, porque borracho sí vale. Bien dice Proverbios que nadie bajo los efectos del trago obra sabiamente. Y entonces esta, para no perder lo que había logrado, la posición social en la que estaba, hizo danzar a su hija para Herodes. Y Herodes, lleno de la concupiscencia de la carne, de ese erotismo malo y perverso, en medio de sus tragos, le dice a su hijastra, pídeme lo que quieras que te dé, hasta la mitad del reino te lo doy. Y el tipo no estaba charlando.
Entonces la jovencita se va para donde la mamá corriendo. Mamá, mire con la que me salió mi tío. Y Herodías dijo, esta es, pídele que te dé la cabeza de Juan. Y volvió, tío, la cabeza de Juan el Bautista. Como el hombre ya no podía echar reversa, había dado su palabra, lo decapita. Estos hechos son reales, no es una historieta. En Lucas capítulo 9, avancemos más porque Herodes no es el centro de esto. Dice, Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo, porque recuerden que existía el rumor o muchos rumores acerca del Señor Jesús. Unos decían que Jesús era alguno de los profetas que había vuelto. Otros decían que era Juan Bautista el que había resucitado y por eso se obraban en esos milagros. Entonces, al escuchar Herodes todo eso que se decía acerca de Jesús, estaba perplejo, es decir, atónito, pasmado, pensativo. Porque decían algunos, Juan ha resucitado de los muertos. Otros decían, Elías ha aparecido, refiriéndose al Señor Jesús. Y otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Entonces, este Herodes, ante estos comentarios, dijo, yo a Juan lo hice decapitar. Miren con la frescura que dice eso. Herodes mató a uno de los hombres más apreciados en la raza humana de parte de Dios. Porque recuerden que en cierta ocasión el Señor Jesús dijo, de los nacidos de mujer, ninguno más grande que Juan el Bautista. Pero se dio el lujo, en medio de sus depravación, de sus chabacanerías, de sus francachelas, de sus borracheras, porque se mantenía borracho, decapitó a Juan el Bautista. O sea, no solamente lo arrestó, lo mató. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle, pero nunca para decir, me voy a volver cristiano, o para arrepentirme de mis pecados. No. Él procuraba verlo para hacer de su experiencia un show. Es de esos que se mantienen pensando en qué me voy a divertir hoy, qué nuevo he de ver. Es de aquellos que emprenden viajes a ver si llenan su alma con alguna cosa. Hacen gestas para tratar de llenar el vacío que nadie más puede llenar, solo Dios. Pero en este caso, la Escritura en Lucas capítulo 23, mira lo que dice. Y ya voy a entrar en materia. Entonces Pilato, oyendo decir que Jesús era de Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción ¿de quién? De Herodes. De ahí el dicho, cuando usted lo ponen a hacer muchas vueltas de una oficina a otra ya en los estamentos gubernamentales o en las corporaciones, a usted le dicen jocosamente, ¿lo tienen de Herodes a qué? A Pilato. De ahí salió el dicho. Y al saber que era la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén, estaba de paseíto en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque desde hacía tiempo deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. De ese calibre era Herodes. Pero miren, el Señor Jesús no es como algunos creyentes que cuando están en la presencia de alguien importante se les olvida que son cristianos. Y entonces pierden la noción del testimonio que deben dar. O se dejan obnubilar por el cargo que la persona ostenta y entonces pasan por alto la vida depravada que viven y le rinden pleitesía como si fuesen unos santos. Y esperaba verle hacer alguna señal y le hacía muchas preguntas.
Tal vez le preguntaba, ve, ¿cómo es eso de que resucitas muertos? Cuéntame eso de que haces que el agua se convierta en vino. Traigan agua, por favor, ¿me puede convertir esta agua en vino? Que me gusta bastante. O que de panes alimentas y de unos pocos peces una cantidad de gente. Traigan pan y peces a ver si nos lo multiplica. El Señor Jesús callado. Miren lo que el Señor Jesús hace ante pero nada le respondió. El Señor Jesús no le mereció una sílaba a Herodes. Pero Herodes, todos, inclusive Pilato, que estaba en peleas con Herodes y sabía lo peligroso que era, al saber que Jesús era de la jurisdicción de Galilea, que le pertenecía a Herodes, se lo mandó como quien dice, de paso me desencarto, porque Pilato estaba igual de encartado con el Señor Jesús. Al menos el Señor Jesús a Pilato le respondió alguna cosa y tuvo un semidiálogo con aquel. Al menos a Pilato su mujer le dijo, no tengas nada que ver con ese justo porque tuve sueños acerca de él. A Herodes no le advirtió a nadie nada. ¿Ustedes creen que Herodías iba a influir sobre su cuñado y marido al mismo tiempo acerca de cuídate de no hacer cosas indelicadas con el Señor Jesús? Jamás. Esta pobre muchacha que había tenido la desgracia de nacer en un hogar como esos, la que danzó, podría decirle, tío papá, por favor, no se burle. No había quien. A Herodes no había quien le pudiese ayudar, porque la mejor ayuda que tuvo fue Juan el Bautista y la desperdició. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes, ¿te das cuenta? Y los escribas, acusándole con gran vehemencia. O que lo mate Pilato, o que lo mate Herodes, pero a Jesús no le querían dejar salir vivo. Entonces Herodes, con sus soldados, le menospreció y escarneció. Tuvo a Jesús al frente y lo trató como si no fuera nadie. Tuvo a Jesús al frente y cuando le dice le escarneció, es porque jugaron con él. Recuerden que le pusieron una túnica y le hacían reverencias, se burlaban de él. La palabra escarnecer significa mucho. Posiblemente le golpearon, sin duda, le insultaron. ¿Cuánta cosa hicieron con él? Le menospreció y escarneció. Como sabemos que el lago de fuego y azufre existe, ese será el destino final de Herodes. Sí. Por ahora está en el Hades, al lado del rico que le suplicaba a Abraham que dejara ir a Lázaro para que le orara a sus hermanos y no tuvieran que ir al infierno. O sea, lo que te quiero decir es que todos nos vamos a morir, el que te amenace y el amenazado. Entonces, ¿cuál es la reacción? Vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y mire que hay amistades que no valen la pena. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Vuelvo al infierno. Quisiera no tener que imaginarme a Pilato y Herodes en este momento, porque ya fallecieron. Y sus almas fueron al lugar de tormento, mientras son levantados nuevamente para ser lanzados al lago de fuego y azufre. Y si están juntos porque eran contemporáneos, allí, en esas llamas donde el gusano de ellos nunca muere y el fuego nunca se apaga, tal vez podrán hablar, lo tuvimos al frente, lo tuvimos al frente. Lo tuvimos al frente. ¿Por qué los gobernantes hacen esto? ¿Por qué hay gobernantes que en vez de entregarse a Dios llaman brujos de todas las naciones para que inunden las montañas de su país
con rezos, sahumerios y conjuros para embrujar a la gente. ¿Por qué los gobernantes prefieren rodearse de asesinos y ladrones? ¿Por qué? Es extraño. Pablo parece decirnos algo en 1 Corintios capítulo 2, en el versículo 6. Quería ilustrarte bien a este Herodes porque representa a muchos durante todas las generaciones de gobernantes, antes de Cristo y después de Cristo. Pero Pablo parece darnos alguna razón, porque dice allí en el versículo 6, sin embargo, Pablo está hablando con los de Corinto, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes, y ahí están todos los gobernantes de este siglo, que ¿qué? Que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Quisiera recordarte el privilegio que nosotros tenemos de tener acceso a la mente de Dios, guiados por el Espíritu Santo en la lectura juiciosa de las Sagradas Escrituras. Pocos podríamos decir acá, los que estamos reunidos, soy un gobernante o represento a un alto prelado o estoy cercano a tal corriente que gobierna. Pablo les dice a los de Corinto, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta. Esto es maravilloso. Que Dios me permita entrar en su mente y en su pensamiento a través de las Sagradas Escrituras. Con razón, Dios le dio la orden a los de Israel que cuando tuviesen un rey, lo primero que debía hacer ese rey era procurar una copia de las palabras de la ley para leer todos los días de ella, Deuteronomio, capítulo 17. Porque un gobernante necesita el faro correcto, la palabra de Dios. Dios en su eterna bondad, a pesar de que nunca estuvo en sus planes perfectos darle rey a Israel, se los dio porque a ellos les pareció muy mañé tener un juez. Ellos querían un rey como las otras naciones, pero por lo menos entonces les dice, háganse una copia del libro de la ley para que el rey que ustedes me están pidiendo y los va a dirigir pueda leer en él. Y cada vez que los reyes de Israel o de Judá se apartaban de la lectura juiciosa de la palabra de Dios, claro, el pueblo iba de para atrás y sufría. Y ahora nosotros tenemos la sabiduría oculta a nuestro favor. Y por eso dice Pablo, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Y aquí viene la respuesta que creo que las Sagradas Escrituras nos dan de por qué Herodes, por qué Pilato, por qué Tiberio, por qué Lisanías o por qué Anás y Caifás. Y aquí está la razón, dice, está hablando de la sabiduría de Dios, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Ah, John, entonces los del siglo primero no, recuerde que es hasta el retorno del Señor. Cuando la Escritura dice, este siglo es eso. Y la gran mayoría de gobernantes, no todos, habrá excepciones, se van a perder. Y la Escritura me dice por qué. Porque si la hubieran conocido, es decir, si Anás y Caifás, si Pilato y Herodes, para guardar el contexto, si los soldados que estaban al servicio de Herodes y también escarnecían al Señor, si los sacerdotes del templo, si los escribas y los maestros de la ley de la época, si ellos hubieran conocido la sabiduría que en Jesús se nos estaba entregando, dice la Escritura, nunca habrían crucificado ¿a quién? Al Señor de gloria. O sea, si yo sé que es Dios el que está ahí al frente, me mido o no. Si Dios no perdona a estos altos gobernantes, ¿por qué entonces
nosotros creemos que podremos ser juzgados con un rasero menor. Si Dios a los grandes y a los magnates no les deja pasar sino a través de la sabiduría que en Cristo Jesús nos ha sido revelada, ¿cuánto más a nosotros, gente de a pie? Nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ¡Qué terror! Uno estar dentro de aquellos que asesinó al Señor. Bien, Pedro se levanta en Hechos y les dice a los gobernantes y a los prelados que le escuchaban, le decían: ustedes asesinaron al autor de la vida, mataron al Mesías. Entonces quería mostrarte el asunto para que sepas quién es Herodes. Herodes no es cualquiera que uno puede decir: no le tengo miedo, o no me puede mandar a matar. Miren la calidad de gente que asesinó a Herodes, y eso es solo para contarles lo de Juan el Bautista y el intento que tal vez tuvo con el Señor. Entonces el Señor le contesta a los que venían de parte de Herodes y les dice: id y decid a aquella, dígalo, a aquella zorra. Si a eso vinieron, a meterme miedo, esta es mi respuesta. Es decir, un creyente debe ser como su maestro. Un cristiano debe saber que no se muere en la víspera. Un creyente debe saber que su vida biológica termina cuando su Dios, el que lo compró con la sangre de Cristo Jesús, el que lo ha llenado con la presencia de su Santo Espíritu, será el que determina cuándo muere, cuándo se va. Eso no está en poder de nadie, así sea poderoso como este Herodes. ¿Por qué ese extraño y esa sensación de temor que siempre manejas? Tal vez cuando te reto con mis palabras desde este púlpito pones pecho de valiente y sacas la frente, pero cuando estás a solas allá en tu lecho, en tu cama, a solas, y recuerdas que vas a morir, ¿sigues siendo igual de valiente? Pues el Señor Jesús nos da ejemplo. Id y decid a aquella zorra. Le dice zorra porque las zorras, los animales, son animales dañinos, son sagaces. El escritor Salomón, en Cantar de los Cantares, dice: cazadnos las zorras pequeñas y las grandes. Hay zorras grandes y hay zorras pequeñas. Herodes es una zorra grande, dañina, hace grandes daños, pero también están las pequeñas. Las pequeñas, como no alcanzan los racimos que hay en la vid, entonces empiezan a roer con sus pequeños y maliciosos dientes el tallo, y entonces alcanzan el racimo, pero dañan completamente la matita. Jesús compara a este encumbrado gobernante con una zorra dañina y le dice: id y decid a aquella zorra. Mira al de lado, dígale: aquella. ¿Qué le manda a decir? He aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana. Lo que yo hago, lo hago en público. Yo no le huyo a los demonios, le voy a correr a usted. Imagínate, si yo como creyente le tengo temor a otro ser humano, ahora dígame, ¿cómo voy a echar fuera legión, como hizo el Señor Jesús del endemoniado gadareno? Jesús lo que le está diciendo a Herodes es: eres un simple ser humano, te cree, yo soy Dios. Yo que echo fuera demonios en público, te voy a oír a ti, zorra, para ir a esconderme.
echo fuera demonios. Si no le huyo a los demonios, te voy a huir a ti. Yo no puedo ser un creyente que, ay no, yo no entro ahí porque está muy oscuro. Me da miedo porque dicen que por ahí hay fantasmas. Pero por favor. Y hago curaciones. No le doy la espalda a las enfermedades, las reprendo. Y le dice, he aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana. Y al tercer día termino mi obra. Tremendo el Señor Jesús. Lo que Jesús le está diciendo y le está mandando a esos fariseos y le está mandando a decir a Herodes es, yo me muero el día que me tengo que morir, no cuando usted me quiera matar. Lo que Jesús está diciendo es, solo cuando termine el plan que mi Padre me mandó a hacer, ya no tendré nada más que hacer acá. Usted y yo deberíamos tener la misma madurez y decir, cuando haga la obra que Dios me mandó a hacer, entonces ya no tengo nada más que hacer acá. Como a Aarón, dice la Escritura, que cuando llegó su tiempo de morir, le quitaron sus vestiduras sacerdotales y murió. O sea, un hombre y una mujer de Dios, que realmente son un hombre y una mujer de Dios, y no están embebidos por lo temporal, por el qué comer, qué beber, qué vestir, dónde vivir, sino que tienen una misión eterna y la han discernido de parte de Dios porque le han invertido tiempo y de calidad. No 2 escasas horas a la semana o cada mes, un fin de semana o cada 6 meses, cuando tenga tiempo de lo temporal y pueda sacar un ratico. Un verdadero hombre y una mujer de Dios saben qué es lo que Dios les mandó a hacer y que cuando lo termine de hacer, ya nada tiene que ser acá. O sea, la mujer aquella que sabe que ya terminó la obra del Señor, no es de aquella que dice, ay Señor, no me lleve, déjeme ver a mis hijos grandes. Sí, como con esa relación novelesca todavía con la vida temporal, diciéndote, ay, ¿quién se irá a hacer cargo de? Pero por favor, qué cristianismo tan ridículo vivimos algunos. Deberíamos mejor irnos para la calle y emparrandarnos como hacen los demás. Porque ¿cuál es la diferencia? Y al tercer día termino mi obra. Zorra, no me muero hasta que me tenga que morir. No es por tus amenazas. Tengo un Señor Jesús que se comporta como predica. Si en el capítulo anterior me dijo que no le temiera al que puede matar mi cuerpo y nada hacer con mi alma, ¿tú te imaginas al Señor Jesús diciendo, ¿quién? Herodes. Uy, muchachos, los 12, vámonos, venga usted también, Judas, vámonos a predicar a un territorio que no sea de Herodes, salgamos de Galilea, vámonos de Jerusalén, que Herodes llegó de visita por acá. Y entonces el Señor dice, sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino. Esto se llama tengo un destino. Tengo un destino. Ojalá las congregaciones que hacen cursillos, cursitos y cursotes realmente levantaran un cursillo de tantos cursillos que hacen y le enseñaran a la gente su destino eterno. Cuando yo descubro que tengo un destino eterno en una ciudad que se llama la Nueva Jerusalén, acompañado solo de los que estén inscritos en el libro de la vida, todo lo temporal pierde su brillo. Todo. Y entonces enfilo todas mis fuerzas a cumplir el destino que Dios me ha entregado para poder llegar a esa meta eterna, donde el gobernante será otro, no un Herodes o un Pilato o un Tiberio, llenos de vicios y de cosas. Es necesario que hoy, mañana y pasado mañana
siga mi camino, tengo un destino. Y además le manda a decir a Herodes, si quiere ser testigo del espectáculo de la muerte del Señor Jesús, dígale que tiene que ser en Jerusalén, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Zorra, tengo un itinerario de parte de mi padre, tengo un libreto en desarrollo. Todo creyente, toda creyente debe saber que hay un libreto que está desarrollando de parte de Dios. El salmista dice que hay en el corazón de Dios, en la mente de Dios. Mira, tú y yo no nacimos porque sí, porque doña Panchita y don Panchito decidieron tener un hijo. No, tú y yo nacimos porque Dios decidió que naciéramos. Y punto. Y es más, instantes como estos en los que tú estás acá hoy y yo estoy acá hoy, estaban escritos en ese libro que Dios hizo para ti. Hay una página en el libro de Dios para ti, para que tú desarrolles en esta generación. Ya deja de pensar si yo viviera en otro país, si hubiera nacido en otra familia, en otra época. Me gustaría que fuese en el siglo tal. Deja de pensar tonterías. Nacimos en el lugar que es, en la época que es, en la fecha que es, y estamos con la gente que es. Tenemos un destino. No es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Dijo Moisés en Deuteronomio 18:15, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, y a él oiréis. Lo que Jesús está diciendo, el profeta, porque estaba hablándole a judíos, del que habló Moisés, soy yo. A mí es al que me tienen que oír, incluida la zorra. Si no me recibe, ya es otro asunto. Muera fuera de Jerusalén. ¿Sabes que Jerusalén, la actual, está regada por la sangre de los emisarios de Dios? Con razón el Señor Jesús dice, Jerusalén, Jerusalén, tiene un nombre bonito como el de Herodes, que significa heroico. Jerusalén significa fundada en paz. Pero se convirtió en algo completamente diferente. Jerusalén, dice el Señor Jesús, Jerusalén que matas a los profetas. Es tan cierto esto, que en el libro de los últimos tiempos, en el capítulo 11, versículo 8, en Apocalipsis dice, y sus cadáveres, refiriéndose a los dos últimos profetas, estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Tenemos que tener la convicción de que la muerte no es un obstáculo para nosotros. Cuando Pablo en 2 de Timoteo capítulo 4 dice, porque yo ya estoy a punto de ser sacrificado, Pablo no le estaba escribiendo a Timoteo desde la cárcel llorando diciendo, me voy a morir, no sé qué hacer. No, Pablo dice, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pedro dice en sus cartas a los que son sus destinatarios, porque el Señor me ha dicho que en breve debo dejar este cuerpo. Porque el Señor Jesús le decía a sus discípulos, debo llegar a Jerusalén donde seré muerto. ¿Con qué actitud hablas con tus hijos? Debes hablar con tus hijos y con tus hijas y con tu mujer y con tu marido de tu muerte. Planéala bien. Si yo muero, soy llamado antes que tú, esto es lo que te dejo como herencia, mi fe. Hoy tenemos hogares de hombres y mujeres que su gran anhelo es que papá o mamá o el abuelo o la tía rica mueran para poderse quedar con la tierra esa, con la herencia. Qué ridículo. Tenemos que ser como Amrán y Jocabed, una pareja llena de fe, que en su momento cuando Faraón mandó a asesinar a todos los niños,
le dijeron prácticamente lo que Jesús a Herodes, al faraón de la época, le dijeron: vaya, dígale a esa zorra que mi hijo no lo voy a sacrificar. Y después dice la Escritura que Moisés también se sostuvo como viendo al invisible, como su papá y su mamá, porque entonces la fe que había en Amrán y Jocabed pasó a Moisés. Y entonces Moisés pudo decirle al faraón de su época también: dígale a esa zorra que no quiero sus tesoros, no quiero su palacio, prefiero ser maltratado con el pueblo de Dios. ¿Qué diferencia? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Y dice: y apedreas a los que te son enviados. En Hechos 7:59 vemos esto verificado. Ya el Señor Jesús fue asesinado, ya resucitó, ya ascendió, ya está sentado a la diestra del Padre. Y entonces en Hechos 7:59 hay un hombre llamado Esteban, lleno del Espíritu Santo. Dice: y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿En dónde? En Jerusalén. Y en medio de algo tan significativo, el Señor entonces ahora trae algo tan tierno, hermanos. Estamos acostumbrados a mirar al Señor como el león de la tribu de Judá, o lo asemejamos a un águila poderosa, o a un guerrero que derriba gigantes. Pero ¿sabes que el Señor Jesús se identifica con un animal que ninguno nos identificaríamos, porque lo tildamos de cobarde? Y el Señor Jesús le dice a aquellos que le están escuchando y que le acaban de decir: huye, porque Herodes te gusta para marcarte. Y después de que los despacha con esto, yo creo que no les quedaron ganas de más. Dice: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos, a los de Jerusalén, como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas? Mi Señor se identifica con una gallina. Y nos han hecho creer que las gallinas son cobardes. Jesús hoy me dice: hay de gallinas a gallinas. Yo soy la gallina de gallinas y todos ustedes mis polluelos. Es una figura más que tierna. Me parece una figura supremamente amorosa. No puedo encontrar un animalito más gentil para que el Señor Jesús me muestre su amor inmutable. ¿O no dice Hebreos que le quitó al diablo el poder que tenía sobre la muerte, con la cual tenía sujeta a la humanidad a temor y esclavitud? ¿O no es lo primero que nos dice en Apocalipsis cuando dice: yo tengo las llaves de la muerte y del Hades? Qué ridículo a los ojos angélicos, porque miles de ángeles, millones de ángeles expectantes debieron haber escuchado a aquellos pusilánimes fariseos decirle: huya, porque lo van a matar. Yo creo que se totearon de la risa. Porque el Señor Jesús precisamente venció la muerte. Como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste. Siempre hay alguien que rechaza al Señor, sea Herodes o esos fariseos ridículos. Porque hay un tiempo, y vuelvo y te digo, Dios te ha dado tiempo, te ha estado rodeando de su amor, te ha puesto alrededor gente valiosa de Él, y la menosprecias por cualquier lenteja que el diablo te prepara. Pero habrá un momento en que serás desechada o serás desechado, porque hay un momento en que Dios se cansa de uno. Y me vengo a ahogar estando en la orilla.
y no quisiste. Y esta sentencia es terrible. He aquí, vuestra casa os he dejado desierta. Habrá un momento en que ya Dios no estará contigo, no estará más ahí como gallina esperándote como un polluelo para abrigarte bajo sus alas. Es una sentencia terrible para Jerusalén. En Jerusalén, cuando el Señor Jesús resucita y asciende, siguieron haciendo sacrificios en un templo que en el año 70 fue destruido completamente, pero ellos tuvieron que haberse inventado la forma de remendar nuevamente la cortina que separaba el lugar santísimo, porque se rasgó de arriba abajo. Pero ellos siguieron con su religión, pero Dios ya no estaba ahí. Y aquí vuestra casa os es dejada desierta. Habrá un momento en que por haber estado yo pendiente de las cosas temporales y de lo que el diablo ofrece, porque sigo insistiendo que todo aquello que hagamos que no glorifique a Dios y nos lleve a honrarle a Él es oropel, son baratijas. Perdóname, huele mal. Es como derramar el mejor de los perfumes sobre las heces y los desperdicios. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Y dice, y os digo que no me veréis. Es cierto, el Señor Jesús se les fue. A tal punto que hoy en día muchos de los israelitas todavía están esperando que venga el Mesías porque no lo reconocieron. Pero el Señor Jesús retorna. Y entonces el Señor les dice, hasta que llegue el tiempo en que digáis. Lo que el Señor Jesús está diciendo es, me les voy a perder unos miles de años. Van a estar cocos por dentro, vacíos. Tendrán una religión, pero no me tendrán a mí. No me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, y ya va a ser demasiado tarde. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Cuando leía esto decía, uy Señor, cosa tan dura. Y entonces el Espíritu Santo refrendaba nuevamente, es que esto no es blandito. El Evangelio no es una comida blandita. El Evangelio no es compota. Hay un dicho que dice que Dios le da pan al que no tiene dientes. ¿Entiende? Al mequito, Él sabe que no le puede dar un hueso. Le da pan. Pero el Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es la sabiduría de Dios. ¿Tú crees que el Evangelio está compitiendo con tus codicias? ¿Con tus saldos bancarios? No. ¿Con tu carrera y con tu profesión? No. No vino a él. El Evangelio no es eso. El Evangelio es poder de Dios para salvar nuestra alma, para salvar tu alma y mi alma. El Señor Jesús nos viene hablando desde hace rato. Allá en capítulos anteriores había un tipo que solo pensaba en la herencia. Señor, dile a mi hermano que parta conmigo la herencia. Qué paciencia la del Señor. Porque Él es una gallina amorosa, pero somos una cantidad de polluelos rebeldes. Somos más bien como pichones de gallinazo. Rebeldes. Pero hay tiempo. Y este es un tiempo de un evangelio poderoso. Vamos a estar en pie, por favor. Padre Santo, yo te presento esta congregación. Al igual que hace 2000 años, Señor, tú sigues hablándole a tu pueblo día tras día. Permite que los que entendamos tu palabra nos podamos volcar completamente a ella, porque tendremos lo mejor. Deja, Señor, que seamos pollos dóciles, que nos metamos bajo tus alas, porque solo en ti hay protección. No permita, Señor, que te menospreciemos como hizo Herodes y te escarnezcamos
como si fueras cualquier cosa y no Dios. Di conmigo: Señor Jesús, te suplico que el Espíritu Santo me permita tomarme tu palabra y la vida cristiana que me has dado en serio. Amén, amén y amén. Dios nos bendiga a todos.